A ver, ahí está. Yo espero que ya se visualice bien la presentación. Según yo, ya se está visualizando bien. Ok, vamos a iniciar con el primer tema que es la Ley General de Educación. No podemos ver toda la ley, ni todos los capítulos, ni todos los artículos, porque nos vamos a dormir. He seleccionado solo aquellos que considero que son los más importantes. Como por ejemplo, en esta primer lámina vemos el artículo 2, 3, 5 y 7. El artículo 2 nos habla del interés superior que son las niñas, los niños y los adolescentes. Ante cualquier situación que se presente en una escuela, ante cualquier toma de decisión que se tenga que hacer, siempre se debe privilegiar sobre el interés superior que son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, es un tema, es una prioridad que deben tener presentes, y que no puede estar por encima alguna otra decisión antes que los niños, las niñas y los adolescentes. Bueno, en el artículo 2 nos habla que el Estado fomentarán la participación activa de los educandos, madres, padres, familias y tutores, maestras y maestros. Pero la Secretaría, cuando hablamos de que el Estado y la Secretaría fomentarán la participación, se está refiriendo a que quiénes son los que van a promover esa participación, nosotros los maestros, ¿eh? Cuando diga el Estado protegerá a los estudiantes, bueno, se refiere a que sí los protegerá, pero a través de quiénes, de los docentes. Eso tiene que quedar muy, muy claro. El artículo 5 ya nos empieza a hablar del derecho que tiene o que tenemos todos a la educación, ¿sí? ¿Y qué es lo que busca este derecho? El desarrollo personal y profesional, nuestro bienestar, la transformación y mejoramiento de la sociedad. Esta modificación que tuvo la Ley General de Educación fue a raíz de esta última reforma que hubo, donde ya empiezan a hablar de una transformación y un mejoramiento de la sociedad. Las anteriores reformas también hablaban de algo similar, pero con otras palabras, ¿sí? Pero sí es importante que esta reforma del 2019, que se concluyó ya en un modelo en el 2022, habla muy enfáticamente sobre una transformación, sobre un bienestar y sobre un mejoramiento de la sociedad. ¿Sale? Esas palabras tienen que quedar muy claras en nuestro bagaje, ¿verdad? El artículo 7 ya nos habla de un poquito más de carnita, ¿sí? Nos habla de que la educación, además de ser obligatoria, recuerden que antes, cuando íbamos a la primaria, decíamos que la educación era obligatoria, laica y gratuita. Ahora, aparte de ser obligatoria, aparte de ser laica y gratuita, también es universal, inclusiva y pública, ¿sí? Agregaron esas palabras, esos calificativos que, bueno, se deben comprender a cabalidad, ¿verdad? El artículo 8 nos habla de la equidad y la excelencia educativa. Esta reforma o este modelo educativo 2022 nos habla de una excelencia educativa. La anterior reforma nos hablaba de una calidad educativa. Le cambiaron la palabra y ahora es excelencia educativa, aunque en los hechos, ya en la práctica, pues las cosas han cambiado, no del todo, pero sí han cambiado algunas cosas. Y aunque en lo físico, en las estructuras, las escuelas, pues siguen siendo las mismas, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos dice el artículo 8? Que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, en situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. Es decir, todos y todas tenemos derecho a una educación con equidad, o una educación de equidad y con excelencia, ¿no? Todos quienes, bueno, los que ven allí, no importando el origen étnico, la preferencia sexual, el género, la condición económica, no importando, todos tenemos derecho a una educación de equidad y con excelencia.
El artículo 11 nos habla de la función de la nueva escuela mexicana. Y aquí ya empezamos a ver algunos cambios que tuvo la idea que tenemos de lo que es la escuela. Bueno, aquí nos dice el artículo 11 que buscará la equidad, ya lo habíamos mencionado en el artículo 8, la excelencia y la mejora continua de la educación. Estas palabritas deben quedar ya en nuestro glosario, ¿verdad? Equidad, excelencia y mejora continua, porque son repetitivas. ¿Qué es lo que buscan esta equidad, esta excelencia y esta mejora continua? La transformación social dentro de la escuela y en la comunidad. Hoy la nueva escuela mexicana o la educación en México tiene que impactar en la comunidad. Y cuando hablamos de comunidad no nos referimos a una comunidad rural, nos referimos al espacio donde convergen diversos actores como estudiantes, docentes, padres de familia, esos actores sociales. Entonces, eh, que quede muy claro que la función de la escuela, de la nueva escuela mexicana es la transformación desde la escuela hacia la sociedad. Luego tenemos el artículo 15 que nos habla de los fines de la educación. Pareciera que todo es muy repetitivo, maestros, maestras, y sí, en cierto sentido sí, es muy repetitivo. Todo tiene la misma esencia, pero es necesario que vayamos viendo qué cosa tiene qué nombre. Y ahorita vamos a hablar de los fines de la educación. No son los mismos los fines que los criterios, aunque pareciera que estamos hablando de lo mismo, ahorita lo van a ver. El artículo 15 nos habla de que la educación que otorgue el Estado debe contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos. ¿Sí? Integral porque debe ser en un todo. El alumno debe aprender o crecer en un todo. Y esto tiene que ser de manera permanente, no es decir, yo aprendo para pasar un examen y ahí termino, o yo aprendo para terminar la primaria y ahí quedo. No, la idea es que siga uno aprendiendo y no solo en la escuela, sino también en casa o donde uno tenga participación social, ¿verdad? Dos, promover el respeto irrestricto de la dignidad humana. Tercero, inculcar el enfoque de los derechos humanos y de la igualdad sustantiva. Hoy la educación está basada en derechos humanos, por eso es que vemos por allí notas periodísticas donde eh, denuncian a maestros, abusadores sexuales, denuncian personal que no son docentes, pero que trabajan en las escuelas, que también tienen por ahí algunos tratos indignos a los alumnos. Y bueno, por eso hoy Derechos Humanos mete mucho las manos en las escuelas o en el sistema educativo, porque pues hay algunas prácticas que no abonan a que los niños aprendan, que no abonan a que las relaciones humanas sean buenas, sanas, y que los niños lleguen a la escuela con ganas de ir y de aprender, ¿verdad? Por eso es que se le da mucho énfasis al tema de los derechos humanos y la educación, recibir educación es un derecho. Bueno, fomentar el amor a la patria, creo que eso es muy sencillo de comprender, que debemos ser patriotas, ¿verdad? Hacerlo. Hay escuelas, fíjense que no realizan honores a la bandera y eso es importante porque con ello fomentamos el amor a la patria. Fomentar a los educandos en la cultura de la paz. También es otro tema que se viene trabajando desde la reforma anterior, ¿sí? De hecho, crearon el documento ese que se llama Plan Nacional de Convivencia Escolar, porque hay muchos problemas, hay mucho bullying, vamos, ahorita vamos a ver ese tema, y han creado ya algunos instrumentos o rutas a seguir para contrarrestar todos estos temas de acoso escolar, de maltrato, de ciberacoso. Entonces, pues el tema es complejo, pero gracias a Dios hay trabajo y mientras haya trabajo, pues hay que aprovecharlo y hay que tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Seis, propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, que veamos hacia afuera del país y qué es lo que podemos nosotros hacer cuando un país se encuentre en malas condiciones por huracanes, por terremotos, por lo que sea,
Y México siempre, siempre es de los países que se suma y da la mano. 7, promover la comprensión, aprecio, conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística. Esto lo vamos a ver también muy frecuentemente. Las etnias, los pueblos originarios, los pueblos afromexicanos también, y pues tenemos que verlo así porque antes ni siquiera volteábamos a ver estos temas y la verdad es que sí son importantes. 8, inculcar el respeto por la naturaleza. Es un tema que ha venido en todas las reformas, en todos, siempre han inculcado valorar la naturaleza y pues a veces no, ¿verdad? Vamos en la calle y tiramos la basura. Bueno, fomentar la honestidad, el civismo y los valores. Bueno, tiene que ver más o menos con lo de la patria y con las buenas formas, ¿verdad? Luego tenemos los criterios de la educación que están en el artículo 16. Nos dice que la educación que imparta el Estado se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y contra las mujeres, así como personas con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad social y que responderá a los siguientes criterios. ¿Cuáles son nuestros criterios? Todos los que ven ahí. Democrático, nacional, humanista, promoverá el respeto al interés general de la sociedad, inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, será equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. Eso que está en rojo, tenemos que comérnoslo, tenemos que interiorizarlo porque viene mucho reactivo sobre todos estos tópicos que se encuentran allí. Seguimos con la Ley General de Educación y bueno, estos artículos nos hablan de la orientación integral que tiene que ver con la formación para la vida. Nos habla de los planes y programas de estudio que deben favorecer el desarrollo integral y progresivo o gradual de los alumnos. De la educación indígena también, lo vuelvo a decir, todos tienen el derecho a aprender. Y hoy en día, con este nuevo plan de estudio, se le ha dado también mucho peso a los libros de textos en las lenguas originarias. Entonces, pues hay lugares. Esto apenas, por ejemplo, en algunos estados se ha estado haciendo. Es más, a nivel central, los libros ya vinieron en algunas lenguas. Pero, por ejemplo, hay estados como en Yucatán. Aquí tenemos algunos compañeritos de Yucatán. Desde hace muchos años ellos ya tienen sus materiales en maya, ¿eh? Incluso ellos, el himno nacional de los lunes y los demás himnos que entonan lo hacen en maya, se los digo porque yo vivía allá y me tocó vivir toda esa parte, rescatan mucho el tema cultural y es de verdad que muy, muy bonito. El artículo 59 nos habla de la educación humanista, que debe favorecer el desarrollo de habilidades socioemocionales. También le da mucho peso al tema de las habilidades socioemocionales porque vivimos en un mundo lleno de conflicto y las escuelas no son la excepción. Los niños se pelean, las niñas se pelean, nuestros propios hijos son intolerantes a la frustración y de todo se molestan, de todo se enojan y quieren estar peleando con todo el mundo y son débiles emocionalmente. Bueno, el desarrollo de las habilidades socioemocionales va hacia allá, ser tolerantes, ser pacientes, ser negociadores y bueno, hacerlo todo a través del diálogo y pues tratar de resolverlo de manera pacífica. También nos habla de la educación inclusiva, el artículo 61 para ser exacto. Y bueno, pues ahí nos invitan a eliminar las prácticas de discriminación, exclusión y segregación. Tenemos que incluir a todos los alumnos. Antes de decir que la escuela era inclusiva, era que recibiéramos a los alumnos, porque antes había escuelas específicas y eso era inclusión. Ya no es eso la inclusión es recibimos a los alumnos y hacemos que aprendan, ¿sí? Así el niño venga con una debilidad visual, así el niño venga con un problema de psicomotor o con un problema de intelectual, tenemos que hacer que aprendan.
algo, pero tienen que aprender. Bueno, algo de lo que está dentro del plan de estudio, ¿verdad? El artículo 65 nos habla de que se ofrecerán medidas como el aprendizaje del sistema braille, las lenguas de señas, eh, que los alumnos ciegos, sordos o sordociegos reciban educación. Bueno, es lo que comentaba hace un momentito. Asegurar también que se realicen ajustes razonables. Estas son las adaptaciones que se hacen para todos estos alumnos que tienen alguna discapacidad o que presentan alguna situación que les impida aprender, ¿verdad? Proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran. Esto es importante porque en inclusión muchas veces nos enfocamos a los alumnos que tienen estas características, alguna barrera física o intelectual, neuronal, que no les permita aprender, pero dejamos de un lado a los alumnos que terminan rápido la actividad porque ellos ya saben hacer muchas cosas, porque en su casa tienen un ambiente eh, muy idóneo para aprender. Sus padres son personas muy responsables y los han llevado por el buen camino del aprendizaje de muchísimas cosas. Y bueno, estos alumnos ya van predispuestos a la escuela con un bagaje tremendo de aprendizajes que cuando les ponen a hacer algo los maestros, ellos acaban rápido y llega el momento en que los alumnos se fastidian y dejan la escuela porque los papás deciden llevarse al otro porque el alumno dice que en la escuela no hace nada, no aprende nada o se aburre. Bueno, estos son los alumnos con aptitudes sobresalientes, pues a ellos también hay que satisfacer sus necesidades. Ahora pasamos con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Estos son menos artículos. El artículo 1 solamente es para que conozcamos cuál es el objetivo, ¿sí? Reconocer a niños y niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Viene un glosario de términos que son los ajustes razonables, les decía hace un rato, son las adaptaciones o modificaciones necesarias para que los alumnos aprendan, ¿sí? Que para garantizar todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los alumnos. Bueno, el diseño universal es un tema hasta cierto punto complejo, el diseño universal, porque eh, muy poco lo vemos, muy poco lo llevamos a la práctica. Este diseño universal, mejor conocido como DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, creado en Estados Unidos, es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueden utilizar todos todo sin necesidad de una adaptación. Por ejemplo, eh, que a una escuela que está en un cerro como la mía, que está en un cerrito, donde los salones están, unos están en una plantita y otros están como que así, en el cerro, ¿no? Bueno, que no nos ha llegado ningún alumno en silla de rueda, no nos ha llegado ningún alumno con muletas, con bastón o con la carriolita esta, no nos ha llegado, pero este diseño universal lo podemos tomar desde la perspectiva como un entorno donde el alumno pueda llegar a la escuela y pueda aprender. Otro tipo de diseño puede ser un producto, ¿sí? Algo que los alumnos puedan manipular para aprender. Por ejemplo, puede ser el sistema braille, porque el sistema braille es cierto, fue diseñado para que aprendan a leer los niños ciegos o las personas ciegas, pero no significa que nosotros, los que sí podemos ver, no lo podamos utilizar o no aprendamos a utilizarlo. Ese es un ejemplo claro de un diseño universal para el aprendizaje, porque todos podemos aprender a leer a través del sistema Braille. Y lo mismo con la lengua de señas. Es lo mismo, todos podemos aprenderlo. Y a eso se refiere el diseño universal, que no solamente le sirva a los que tienen alguna dificultad o diferencia, sino que lo podamos utilizar todos, ¿verdad?
Por ejemplo, el abaco Kramer también, ese, pues no solo los que no pueden ver, sino cualquiera lo puede utilizar. Y luego tenemos ahí la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva, pues es el acceso al mismo trato y oportunidades. No porque el niño es de una familia donde no tiene papá y solo tiene mamá o tiene condiciones económicas muy deplorables, son muy humildes, no sé, hay que darles la misma oportunidad y el mismo trato a todos, ¿no? No porque sea el hijo de la presidenta de la Asociación de Padres de Familia le vamos a dar un trato mejor, no porque sea el niño más aplicado de la clase, le vamos a dar un trato mejor, aunque nuestro corazón o nuestro pensar nos diga, sí, trátalo bien porque ese niño te cumple con todas sus tareas. No, también el que no cumple con sus tareas, tenemos que tratarlo bien. También el niño que viene de muy escasos recursos, que se siente al rincón del salón, también tenemos que darle un trato igualitario, ¿verdad? Porque la ley lo dice, todos tienen el derecho a la educación. El artículo 5 nos habla de que son niños y niñas los menores de 12 años y son adolescentes los que están entre 12 y 17 años, ¿sí? Ya de 18 años en adelante, pues son adultos, ¿verdad? Cuando hubiera la duda si un niño, porque no presenta su acta de nacimiento y no sabemos qué edad tiene, y ustedes dicen, pues le veo que tiene como unos 12 años, se presumirá que es niño, ¿sí? Si lo ven ustedes así como de 14 15 años, pero no les presentan ningún documento, se presumirá que es adolescente. Bueno, el artículo 12 nos habla que es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes. Hay casos donde tenemos niños y niñas que no van a la escuela, dejan de ir a la escuela. Y ahí en la comunidad donde trabaja uno, ¿no? Es un ejemplo, no estoy diciendo. Sí, yo tengo una niña que se llama Lupita, la fui a ver a la mamá y le dije, oiga, ¿por qué Lupita no va a seguir en la escuela? Es que ya no quiere y nosotros tampoco ya no queremos. Le dije, oiga, yo la voy a reportar a usted allá con este departamento del menor y en cuanto le dije eso a la señora, no, no, maestro, ¿cómo cree? Y le dije, van a venir a buscar y le van a decir que por qué está usted violentando ese derecho. Y bueno, ya la señora al otro día me llevó los documentos de la niña, la dimos de alta, empezó a ir a la escuela, pasaron unos días y dejó de ir. Y ahorita que vienen los de las becas, ya regresó la niña porque pues le van a dar su tarjetita para que cobre la beca Rita Cetina. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De que estamos viendo que, pues, el niño dejó de ir a la escuela o no lo inscribieron, es una violación a sus derechos. Los niños no saben la oportunidad que están dejando ir, los papás y nosotros sí lo sabemos, pero los papás, pues, también a veces viven en un entorno sociocultural que les hace pensar que no sirve de nada ir a la escuela y que pueden ganarse la vida en el campo, pueden ganarse la vida en cualquier otro lado. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, nos habla de todos los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes, ¿eh? Uno por uno. No vamos a especificar, pero están muy claros. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho de prioridad, ¿sí? Por eso lo decía la Ley General de Educación. La prioridad y el interés superior son los niños. Luego, derecho a la identidad. Todos tenemos un nombre. Derecho a vivir en familia. Algunos carecen de este derecho. Viven solo con la mamá, viven solo con el papá. Y es cierto, hoy en día la familia se ha transformado y ahora hay familias uniparentales y bueno, no estoy de acuerdo en que así tenga que ser, porque siempre, siempre, siempre será mejor en cuanto a responsabilidad que un niño tenga a sus dos padres viviendo con él. Es por donde le busquemos, es mejor. Ya los problemas que hay entre mamá y papá que no se entendieron por orgullo uno y el otro, ya ese es un tema secundario, pero de que siempre va a ser mejor que el hijo o el niño tenga quien le llame doble vez la atención, eso va a ser mucho mejor. Porque cuando es nada más uno, es más complejo. Toda la carga emocional y le recae sobre una persona
y no es justo. Derecho a la igualdad sustantiva, ya lo vimos, todos por igual. Derecho a no ser discriminado. Aquí, vengas como vengas, eres aceptado y tienes que aprender. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Eso lo tenemos que promover también. 8. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Esto es el tema de hoy en las escuelas, libres de violencia. 9. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Ahí tal vez ya no nos toca tanto en las escuelas, pero pues también tenemos que promover que sobre todo en secundaria, que no anden consumiendo productos nocivos a la salud, que se vacunen, temas como el plato del buen comer y muchos otros temas más. 10. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Ya lo platicamos, es repetitivo. Derecho a la educación, ya lo platicamos. Derecho al descanso y al esparcimiento. Ojo, ojo, no se puede suspender el receso a los niños, a las niñas. Todos tienen derecho a salir a jugar a la hora del receso. El juego es una etapa necesaria en el desarrollo del ser humano. Así es que no nos confundamos, compañeros, no porque el niño lo dejemos castigado sin receso, haciendo trabajos o haciendo planas, eso no es bueno, es contraproducente para ellos. Las personas debemos ser sociables, debemos de convivir, aparte de que debemos jugar, porque el juego ayuda a crecer en varios aspectos, a nivel neuronal, al nivel del aprendizaje y el nivel físico, ¿sí? Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Está muy claro, hay que respetar. Por allí, por ejemplo, luego con quien se tiene mucho conflicto es con los alumnos o las personas que son de una denominación religiosa en la que ellos no respetan a la bandera, no respetan al himno nacional. Es con quienes se tiene un poquito más de conflicto, ¿verdad? Pero como docentes no debemos engancharnos. Está bien, no lo hagas, pero al menos preséntate aquí o no estés haciendo relajo en el salón. Ya depende de lo que se maneje al interior de la escuela, ¿verdad? Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Es muy básico, ¿no? La libertad de expresión y el acceso a la información, pues que tengan a la mano todo lo posible para que los niños aprendan. Derecho de participación fundamental también. Todos tienen que participar, no podemos callar a los niños, hay que escucharlos. Derecho de asociación y reunión. Eso no tiene tanto que ver con la escuela, pero bueno, se respeta con quien ellos quieran asociarse o llevarse dentro de las escuelas. Derecho a la intimidad, también, pues, también no es mucho de la escuela, pero pues se tienen que respetar, ¿verdad? Sobre todo en la etapa de secundaria y niveles superiores, donde pues hay que respetar lo que los chicos quieran. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, ya es más un tema civil. Derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes, pues sí, anteriormente se señalaba mucho a estos niños y se discriminaba y no se les permitía ingresar a la escuela, ¿verdad? Tenía muchos conflictos para que los aceptaran en las escuelas. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. El artículo 47, esto es importantísimo, nos habla que las autoridades están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se ven afectados por el castigo corporal y humillante. No se puede y no se debe castigar a los niños, a los adolescentes en estos términos, ni corporal ni humillante. Y humillante es una amenaza. Con una simple amenaza es humillar. Todos tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan su patria potestad, que en nuestro país muchas abuelitas se quedan al frente de los alumnos pues ellos ya ni caso les hacen a los abuelos, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas. El castigo corporal o físico. Esto ya no se puede, compañeros. Esto nunca debió suceder. Sin embargo, en nuestro país se dio porque antes se creía que esto era parte de la formación de los niños y las niñas, ¿no? Castigo humillante.
trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador. Es diferente al castigo corporal y físico. Aquí puede haber también castigo corporal en el castigo humillante, pero tiene que ver más con el asunto de las formas sin llegar a los golpes, ¿no? A contacto dice ahí, ofensivo, denigrante, ridiculizador o de humillación. Seguimos con el artículo 57. ¿Qué rescato de aquí? El enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que lo vuelve a retomar, que las autoridades a través de los maestros de las escuelas proporcionará atención educativa, gratuidad de la educación, destinarán recursos humanos, materiales y presupuestarios. Bueno, nosotros entramos en el tema de los recursos humanos. Al mandar maestros a las escuelas, ahí la autoridad está cumpliendo con ese mandato. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y adolescentes. Mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que constituyan violaciones a los derechos de los niños y fomentar la convivencia escolar armónica. Sigue diciendo este mismo artículo de que se establecerán los mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato. Lo vamos a ver ahorita. El tema de los alumnos sobresalientes, la permanencia, la conclusión de la educación obligatoria, debemos ser garantes de ello, buscar que los alumnos concluyan, administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana. Hoy ya se acabaron los reglamentos escolares, no existen, ahora se llaman acuerdos de convivencia. ¿Por qué? Porque en esos acuerdos de convivencia los padres de familia pueden opinar, los mismos alumnos pueden decir que sí y que no. Si en ese acuerdo de convivencia entre todos, tanto padres como docentes y alumnos, consideran que no llevar celular a la escuela es correcto, pues no se lleva. Pero si consideran que sí es necesario por alguna urgencia, pues entonces tendrá que ser así. Los contextos son diferentes, pero si en ese acuerdo escolar se establece y se dan los motivos y las razones, pues se tiene que respetar, pero no violar los derechos fundamentales. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes, notificar a la Procuraduría de la Protección del Menor los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar. Es lo que les decía que yo le comenté a esta señora, ¿sabe que yo la voy a ir a poner en mal allá en la Procuraduría de la Protección del Menor? Porque es obligación de usted mandar a su hija a la escuela. No es si quiere la niña o no quiere. Tiene que ir y cuando cumple los 18 años que haga con su vida lo que se le dé la gana. Pero ahorita está bajo su tutela, bajo su resguardo y bajo su responsabilidad. Y usted está siendo irresponsable en no mandar a su niña a la escuela. El siguiente tema, ya entramos con más carnita, los lineamientos para la erradicación del acoso escolar. Tienen como propósito establecer acciones para la prevención, atención y medidas de repetición que permitan la erradicación del acoso escolar. Este acuerdo que apenas fue publicado en el 2023, en diciembre, bueno, habla de cómo contrarrestar el acoso escolar. Bueno, el artículo 23 nos habla de que existen 4 momentos: la detección, la notificación, la intervención y el seguimiento. Ojo con estos 4 momentos, ¿eh? Hay que saber, esto sí tenemos que no memorizarlo, pero entender en qué etapa o en qué momento del proceso del acoso escolar nos encontramos. Si es una queja, es detección, es notificación, es intervención, ¿qué es, no? La detección es la observación y el reconocimiento de los comportamientos. Si vemos por allí que un alumno ya anda arrinconándose, una niña anda llorando, bueno, ¿por qué llora? Hay que tener ojo clínico para poder intervenir. Bueno, poder primero detectar, luego notificar e intervenir. ¿Sí? Bueno, entonces observo y reconozco los comportamientos para la notificación inmediata. ¿Sí? También aborda el ciberacoso, que antes no estaba dentro de la norma, hoy ya está, y es importantísimo porque en muchos lugares hay, por ejemplo, quemados Jalapa, quemados Martínez de la Torre, quemados Sinaloa, quemados Mérida, y los alumnos de esa comunidad
ahí suben y suben y suben y se empiezan a decir de cosas. Bueno, ya esto ya está tipificado, ¿no? El 25 nos dice que la detección puede realizarse por las y los educandos, madres, padres de familia. Ojo, cualquier persona puede detectar, ¿sí? Y también van a ver ahorita que cualquier persona puede notificar, ¿sí? Intervenir ya solamente docentes, directivos y las autoridades competentes, ¿sí? Pero la detección, ahí están, miren, cualquier figura educativa, padres, incluso compañeritos mismos. Oiga, profe, es que allá detrás de los baños, unas niñas están empujando a otras niñas. Ya lo detectó. ¿Qué sigue ahora? La notificación y la intervención. Si es que en el momento ustedes que están viendo que se están jalando los cabellos, llegar a intervenir. A ver, hija, se calman. Y ya de ahí procede la notificación. Ahí como que a veces uno es primero y el otro es después, pero lo importante es actuar. La notificación es el proceso de informar la detección de un posible caso de acoso escolar. Bueno, entonces la notificación. Ya detecté, tengo sospechas o existen hallazgos de un posible caso de acoso, notifico. Aquí notifico a la dirección escolar, ¿verdad? Y a los padres de familia. Luego en el 29 nos dice que la notificación puede ser emitida por la posible víctima, por una madre, un padre, el tutor, por las y los educandos, por el personal docente, por autoridades escolares, autoridades educativas o cualquier persona. Así sea una vecina que al otro día vaya a la escuela, maestra, fíjese que ayer que se fueron ustedes y que ya se habían ido todos los alumnos, unos chamacos se regresaron y aquí en la mera entrada de la escuela se agarraron a golpes. Ya esa es una queja. Ya están notificando de lo sucedido y hay que actuar. Pero es que fue afuera de la escuela. No importa, compañeros, hay que actuar. No podemos ser omisos ante esto que sucede, ¿no? Así sea en el trayecto de la escuela a su casa, hay que hacer algo como escuela. No podemos dejarlo así. Afuera de la calle que se hagan lo que quieran, no son mis hijos. No, ya no podemos pensar así. Nunca se debió pensar así. Bueno, artículo 30. Las autoridades educativas locales, es decir, las secretarías de educación de cada estado, de cada entidad federativa, deben promover las siguientes vías de notificación. ¿Cuáles son? La queja es una notificación verbal, digital o por escrito presentada por la posible víctima, por los padres, ante un maestro, maestra o un director. ¿Sale? Esa es la queja. La denuncia es similar, notificación verbal, digital o por escrito presentada por terceros ante docentes, autoridades escolares. Este sí es el claro ejemplo de la vecinita porque ella es una tercera. En la queja puede ser un mismo alumno del mismo salón, de la misma escuela, un padre de familia de su hijo que viene agraviado a decirnos, oiga, maestro, ¿sabe qué? Me pasó hace 6 años, iba yo llegando a la escuela en la que estoy y me llegó un padre de familia con el director del Departamento de Protección del Menor del ayuntamiento donde yo trabajo, del municipio. Y este tipo llegó así como que muy bravo y me dice el papá, maestro, es que vengo porque quiero que expulse a tal niña porque mi hija ayer llegó toda llena de sangre de la cara y resulta que se habían peleado, se pelearon afuera de la escuela y yo le dije, no se preocupe, los voy a escuchar, voy a tomar nota de la situación y con gusto yo voy a proceder de manera escolar en cuanto a lo que la norma me permita. Y al señor, al abogado este que llegó ahí, le dije, a usted por respeto lo voy a dejar pasar, pero yo no tendría que darle ninguna razón a usted porque esto es un tema escolar y además fue fuera de la escuela. Por respeto a mi alumna y al padre de familia, los voy a atender, pero usted solo viene a observar y escuchar. Y ya, al final de cuentas, el señor, el abogado me dijo, ¿sabe qué, maestro? Lo manejó muy bien, porque cité a los papás, cité a las niñas ahí dijeron quién empezó, quién tuvo la culpa, y bueno, ya al final terminaron siendo amigas las niñas. Bueno, la solicitud de atención es una notificación de un caso o casos, pueden ser varios,
de acoso escolar o ciberacoso a las autoridades educativas por parte de organismos como Derechos Humanos o la Procuraduría del Menor que les mencionaba yo hace rato. Ellos te envían una solicitud y te dicen, oiga, ¿sabe qué? Vino tal persona a decirme que a su hija le hicieron tal cosa y queremos ver que usted atienda esa queja. El tercer momento, que es la intervención. Esta es la respuesta por parte de las autoridades escolares, directivos sobre todo, subdirectores y educativas al recibir una notificación, pero no necesariamente tiene que ser el director, ¿eh? Si una mamá llega a verlos a ustedes directamente, a darles una queja o a notificarles algo, ya es una notificación esa. Y ustedes tienen que intervenir. ¿Cómo? Notificando a la dirección lo que corresponde. Toman nota, levantan el acta de lo que les viene a decir la señora o la mamá y lo canalizan con la dirección. Y hasta ahí llegó el papel de ustedes como docentes. 35. El proceso de intervención inicia con la confirmación del caso de acoso escolar por parte del cuerpo colegiado, llevando a cabo las siguientes acciones. Primero, elaborar el acta de hechos por parte del personal docente y o el directivo. Redacción de la carta de compromisos, ¿sí? Es el acta de hechos y el acta o la carta de compromisos, que la tiene que firmar el niño y la tiene que firmar el papá, ¿sí? Donde el educando que ejerció la conducta de acoso escolar o ciberacoso se comprometa a cumplir ciertas exigencias que le haga la escuela, ¿no? Bueno, entonces le decía que una la firma la mamá, la otra la firma el alumno y se le tiene que dar un seguimiento a la carta de compromisos. En esa carta de compromisos pues establecen las medidas de acompañamiento que van a tener el colectivo docente. Entonces ya se da determinación de cada escuela a qué acuerdos llegan. Eso sí en presencia del papá para que no resulte o se entienda como una violación a sus derechos. Este, bueno, esas son las prácticas. Las prácticas restaurativas y formativas tienen que ver con trabajos académicos que se les pidan. Si algún niño ofendió a otro niño por su color, por su sexo, por su género, por lo que ustedes quieran, darles un trabajo académico. Me vas a investigar los géneros o no sé qué, o las religiones que existen y vas a tratar de entender el mundo de ese niño. Ah, bueno, eso es la parte restaurativa y formativa. El último tema, orientaciones en caso de acoso, perdón, sí, de acoso escolar, maltrato infantil y abuso sexual infantil. Ahí están los tres temas. El de acoso escolar lo voy a ir omitiendo porque ya acabamos de hablar de acoso escolar, del acuerdo. Este documento que vamos a iniciar surgió antes de que surgiera el que les acabo de mostrar. Bueno, el abuso sexual infantil creo que no es muy difícil de entenderlo. Es cualquier contacto sexual con un niño, ¿sí? O una niña. El maltrato infantil es prácticamente lo mismo, pero es un abuso. También aquí nos habla de negligencia que cause daño físico, emocional o psicológico a un niño. Indicadores de abuso sexual infantil, cambios en el comportamiento. ¿Cuáles son estos cambios? Irritabilidad, la niña o el niño se enoja por cualquier cosa, depresión, aislarse y mantener esta cara de frustración o de indiferencia a todo, ¿verdad? Aislamiento social, cambios en el apetito y en el sueño, las conductas sexuales inapropiadas, conocimiento de temas sexuales inadecuados. Hay niñas, por ejemplo, en secundaria, incluso en primaria, que ya te empiezan a hablar de temas que no son temas para ellos. Cuando una niña o un niño ya tiene temas más de conocimientos de adultos, temas de adultos, puede ser porque está teniendo un contacto ya con alguien que le está induciendo a pensar de forma adulta. Otro indicador son las lesiones físicas, marcas de mordedura, rasguños, moretones o dolor en la zona genital o anal. Eso no lo podemos ver, pero sí pueden dar muestra a los niños de alguna queja, ¿sí? De algún movimiento que se tocan, entonces ya ahí es cuando uno tiene que compartirlo con la dirección, para ver cómo lo abordan. Indicadores de acoso escolar, los que vimos ahorita son de abuso sexual.
Ahora vamos con los de acoso escolar. Nos lo vamos a brincar porque, repito, ya platicamos mucho del acoso escolar. Indicadores de maltrato infantil, esto puede darse entre los mismos alumnos o con adultos, ¿no? Físico, ya vimos que son moretones, quemaduras, fracturas, cortes o lesiones inexplicables. Hubo un tiempo que se daba mucho de los niños que se autolesionaban con exactos o con navajas. Qué bueno que ya no hay mucho de eso. Emocional, muestran baja autoestima, comportamiento agresivo, miedo excesivo, problemas de aprendizaje o retraimiento social. Negligencia, falta de higiene personal, ropa inadecuada para la edad, falta de atención médica o desnutrición. Eso es negligencia y bueno, pareciera que luego sí existen nuestros alumnos porque van algunos, con el uniforme arrugado, sucio. Bueno, pues eso es negligencia porque los padres no están prestando atención a lo que les corresponde, ¿no? Y se tipifica como maltrato. ¿Qué debemos hacer ante una sospecha? Primero, observar detenidamente las señales de abuso o maltrato. Segundo, documentar los hechos, incluyendo fechas, lugares y testigos. Tercero, hablar con el niño de forma tranquila y comprensiva, asegurándole que no es culpa suya. Cuatro, contactar a las autoridades competentes y ahí implica policía, servicios sociales o línea telefónica de ayuda. Bueno, eso es ante una sospecha. Ahora, el protocolo de intervención, ¿cuál es? La identificación, reconocer los signos. Y ya vimos que una niña usa manga larga y que un día se la levantó y vimos que está toda lesionada. Bueno, algo está sucediendo. O es ella que se autolesiona o alguien la está induciendo a hacerlo, ¿sí? Entonces ahí es que ya hay que actuar, ¿no? Comunicación, informar a las partes competentes. Investigación es el tercero, recopilar pruebas y llevar a cabo la investigación. Y ahí es donde uno documenta, ¿verdad? Cuatro, protección, brindar protección al niño y apoyo a la familia. Y cinco, intervención, ofrecer servicios de intervención a la familia como terapia o apoyo psicológico. Esta lámina es muy importante. ¿Cuáles son las responsabilidades docente? Primero, conocer estos documentos, conocernos y comerlos, ¿sí? Segundo, vincular o aterrizar el plan de estudio al derecho perdón, al enfoque de derechos humanos y favorecerlos con los valores, las actitudes, las habilidades para educación para la salud, educación integral en sexualidad, prevención de la violencia, bueno, de todo lo que ya hemos venido platicando allí, porque esto nos va a permitir formar a los alumnos o decirles, ¿saben qué? Llamarle a las personas por su nombre es bueno y es sano. Y eso va evitando violencia. Evitar los apodos, pues es prevención de violencia. Conocer la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que es lo que estamos haciendo ahorita, y ya el documento ustedes lo tienen, lo pueden ir en el momento que ustedes decidan leerlo con calma. Yo sí les sugiero que todas las 24 lecturas que están ahí en la plataforma, descárguenlas y denle una repasada. Les va a ayudar enormemente. Luego, observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula. Por último, están estas dos imágenes de cómo se debe proceder ante el acoso escolar y ante el abuso sexual y el maltrato, porque el acoso escolar está como que catalogado o tipificado de una forma y la ruta del abuso sexual y del maltrato infantil está como que tienen la misma ruta. Lo vamos a ver ahorita. Miren, aquí en el acoso escolar se observa de izquierda a derecha, se observa y se detecta. Y luego se tienen los casos referidos que no se han comprobado y abajo los casos identificados. Son las dos rutas, ¿no? Tenemos uno que es un chisme y tenemos uno que ya está identificado, que ya la niña aceptó que está sucediendo tal cosa. Bueno, por cualquiera de los dos, tenemos que hacer la notificación a la dirección. Se notifica, la dirección registra, informa a los padres, informa a las autoridades, a los involucrados, y bueno, pasan con la familia y una vez que se informa a la familia,
pasamos al mecanismo de mediación donde con los alumnos se dice, a ver, y con los padres, a ver, ya pasó, vamos a tratar de llegar a un arreglo, a unos compromisos para que no vuelva a suceder. Si se repite, tienen que volver nuevamente a la notificación a la dirección. En caso de que no se resuelva la mediación, se van hacia arriba a la notificación a la Procuraduría de Protección del Menor. Ahí es cuando, por ejemplo, ya nos sentamos con los papás, ya nos sentamos con los alumnos y el papá está defendiendo a su hijo de que él no es el que lo está haciendo y de que si se le pone el otro chamaco que le vuelva a dar otra cachetada. Ah, bueno, entonces no quieren hacer caso. Vamos y los denunciamos a la Procuraduría de Protección del Menor. Esto en cuanto al acoso escolar, en cuanto al abuso sexual infantil y el maltrato, pues bueno, es otra ruta, es similar. Se observa, se refiere, se identifica, se notifica a la dirección registra, informa a la familia, pero también informa a la instancia multidisciplinaria y se informa a la Procuraduría de Protección del Menor. Ahí sí ya se deslinda la dirección, yo ya informé y allá tienen que proceder porque es a quienes les corresponde hacer la investigación, porque ya estamos hablando de temas más complejos. Aquí no hay una negociación, aquí no tenemos que jugar al superhéroe en la escuela de ver si nosotros podemos arreglarlo o no. Aquí ya es un tema que es civil y notificando nosotros a la familia, a la instancia multidisciplinaria y a la Procuraduría de Protección del Menor, ya, hasta ahí llega nuestro trabajo y ellos tendrán que acudir al domicilio para investigar este, el posible hallazgo, ¿no? Entonces, ese es el tema. Ahí están los cuatro temas, compañeros. Ya una disculpa, nos llevamos prácticamente todo el tiempo.